bienvenidos a todos, muchas gracias por estar esta noche en la presentación de este libro de Carlos Dors. Estamos muy contentos de que haya querido, que haya elegido nuestro centro para hacer la presentación, y por supuesto a la editorial Polibea, a Juanjo, que lo consideramos parte de esta casa, que haya querido nuevamente estar aquí. Así que es vuestra casa para cuando quieran, y te dejo a ti que hagas la presentación. De verdad que muchas gracias por participar de aquí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias a Centro de Arte Moderno una vez más por acogernos tan hospitalariamente a la editorial Polibea y a nuestras iniciativas editoriales. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí en esta tarde tan lluviosa, tan fría, tan inhóspita, que lo único que dan ganas es de hacer una presentación de libro directamente. Bien, no sé si un azar necesario o sencillamente la casualidad de las afinidades selectivas, pues hizo que se cruzaran los caminos de Carlos Dors y la editorial. ¿Se me oye bien de todas maneras? Enciéndelo y está conectado. Para arriba. Bueno, pues como iba diciendo, que el azar necesario y las afinidades selectivas hicieron que nuestros caminos se cruzaran, aparte de pues toda una serie de complicidades que han tejido ya una relación amistosa en primer lugar y de editor-autor en segundo lugar, con lo cual estoy absolutamente maravillado y contento de que Carlos se haya sumado a la colección La Espada en el Ágata, que es una de las colecciones de prosa que hacemos en la editorial Polibea. Una de poesía, una de poesía latinoamericana, una de traducción, y bueno, pues aquí estamos con Hilos de Ariadna de Carlos Dors. Quiero darle, aunque no está, pero le llegará, darle las gracias desde aquí a Luis Alberto de Cuenca, que tan amablemente se prestó a hacer el prólogo del libro, y él hablaba de la raíz shuviana de estos hilos de Ariadna, de estos relatos. Pero yo creo que Carlos, que es un espíritu cuasi modernista, yo creo que encuentra sus raíces no tan lejos como yo, sino más bien en los libros de semblanzas que se pusieron tan de moda y que proliferaron tanto en la época del modernismo, del simbolismo, que si los poetas malditos, que si los raros, que si cabezas, etcétera. Yo creo que bebe mucho más de ahí, y aunque no lo parezca, tiene digamos una fuente mucho más fina, que es la de El Valle de Josafat de Eugenio Dors, que yo creo que te ha llegado por las venas. Por otro lado, este no es el primer libro de semblanzas que hace Carlos. También él me confesaba el otro día que digamos que el origen de Hilos de Ariadna estaba en un trabajo suyo anterior, que es Vivir entre pinceles, un anecdotario de artistas plásticos, de pintores, etcétera. Pero yo creo que la diferencia cualitativa de este Hilos de Ariadna es que no es un anecdotario, sino que son más bien retratos de autor, donde en realidad lo que aquí
nos vamos a encontrar son momentos decisivos de cada una de estas biografías, de tal manera que nos encontramos a una espléndida nómina de autores del 19 y 3 del 20, pues retratados en un momento, y una nota cualitativa o una diferencia cualitativa de este libro es que además, al igual que el otro, va acompañado de retratos, pero no son retratos informativos, no sirven para que uno se haga, para que uno conozca la cara de Kafka o la cara o el rostro de Balzer o el rostro de etcétera, sino que esos dibujos también retratan al autor en ese momento decisivo que ha venido explicitado en la palabra. No me enrollo más, pues estoy entusiasmado con el libro, podría seguir, pero hemos invitado a gente con mucho más criterio y conocimiento que yo, que al fin y al cabo solo soy el editor, con lo cual le paso la palabra a Alfredo Villaverde, y nada más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos, señoras, señores, estimados todos amigos. Es para mí un placer formar parte de esta fiesta, porque en realidad presentar un libro, y además en este siglo digital, un libro en papel, es una fiesta. Pero esta tarde esta fiesta es doble, porque a este bautizo de un libro que es una obra de arte, la palabra, siempre la buena palabra es una obra de arte, se le unen también los dibujos, la pintura. Es decir, el autor de este libro, que está aquí con nosotros, Carlos Dors, tiene la suerte de tener dos herramientas dentro de la ley. Una es la palabra y otra es el pincel, la pluma, el dibujo. Por eso estoy doblemente agradecido a Carlos para que me haya invitado a esta fiesta, y además también estoy muy contento porque las fiestas sin poca gente no son fiestas, y en esta veo que está todo el mundo, está la sala llena, está todo el mundo expectante y atento, y lo que no quiero es ser muy largo porque somos muchos los que vamos a intervenir, y el autor con muy buen criterio pues nos ha dicho que hagamos bueno aquel refrán romano de si lo bueno si llueve dos veces bueno. Voy a hacer un extracto de lo que había escrito aquí para daros unas pinceladas del libro a mi entender. Hablaba yo de que hace unos años también publiqué otro libro con el título de Heterodoxos, Quiméricos y Visionarios, en el que también rendía homenaje a figuras del arte y la literatura que habían inspirado algunos de los mejores momentos de mi vida. Dicho esto, es por ello un placer acudir hoy a esta celebración por la aparición de un libro con semejante propósito, con el que Carlos Dors teje los hilos de Ariadna de la memoria, del desasosiego y de la proximidad, con esta galería de escritores que desfilan ante nosotros en sus páginas. Relatos breves pero intensos, obtenidos siempre de un instante dramático en sus vidas, Eros y Tánatos, entretejidos en esa dicotomía en la que se resume la existencia. Muchos de ellos forman parte de mi devocionario personal, como Goethe, Barrow, Mary Shelley, Pushkin, Poe, Dostoyevsky, Tolstoy, Twain, Rimbaud, Rilke, Kafka, Calvino, Calvino no es Calvino, sí, Calvino, pero es que se me ha ido la memoria con el Calvino del calvinismo. A los que he intentado conocer mejor a través de sus obras, los sitios donde vivieron o los lugares que recrearon, por lo que manifiesto aquí mi cercanía con el autor de esta coincidencia de efectos y latidos. Recuerdo una frase del escritor irlandés Lawrence Sterne, del siglo XVIII, autor del celebrado Viaje del caballero Tristram Shandy, que puede ser uno de los antecedentes fantásticos literarios de este libro, que dice: mi viaje es en realidad un viaje del corazón en busca de emociones. Eso creo que es lo que hace Carlos Dors en este libro, un viaje iniciático por sus raíces culturales y literarias
en el que detectamos la influencia germánica tanto en el idioma como en los autores glosados, así como una característica curiosa, y es que no existe ningún autor de lengua española que haya merecido su aprecio entre los incluidos en el volumen. En su lectura han venido a mi memoria dos antecedentes de especial afecto, como también señalaba el prologuista, y es el del escritor suizo Marcel Proust, cuyo viaje a Samoa prendió el imaginario de mis viajes y estancias en Oriente, y el de Borges, cuyo cuento El hombre de la esquina rosada leí y releí tantas veces como obra maestra antes de iniciar mi camino por la narrativa fantástica. Ya Almudena Mestre incidirá después que yo en los caracteres físicos del libro, así como en los deliciosos dibujos expresionistas que lo ilustran, obra del autor, por lo que yo solo quiero certificar los mismos con breves palabras alusivas a su prosa limpia, directa y clarificadora de lo que aquí se cuenta, su acertado elegir de momentos en los que define toda una existencia por su intensidad y dramatismo, su halo romántico y su trasfondo filosófico que gravita en todos los personajes, su melancolía vital que nos deja un trasfondo de vivencias y ensueños del autor. Es un libro delicioso para leer y tener en la cabecera de la cama, cada vez que en estas noches otoñales la lluvia y la ventisca agiten los recuerdos emocionales más intensos de nuestras almas literarias gemelas. Felicito por ello a su autor, que nos brinda con él la oportunidad de participar en esta celebración literaria en la que están con nosotros esos seres que a lo largo de la historia supieron con su pluma conmovernos y forjarnos, por lo que se entrecruzan en nuestras vidas con la intensidad que propicia este viaje del corazón hacia su encuentro. Gracias. Buenas tardes, ¿me oís? Sí. ¿Más ¿Micrófono? Sí, Sí, mejor. ¿Me oís, no? Buenas tardes, estimado público, amigos, escritores, gente que ha venido a acompañar a Carlos, a darle la enhorabuena, felicitarle, porque es un libro que es una joya literaria, artístico-literaria. Os quería dar las gracias tanto al editor como al Centro de Arte Moderno, a todos los compañeros que vais a leer los relatos, a la viola y al músico que la va a tocar, a Alfredo, Carlos, enhorabuena. Yo únicamente he hecho un análisis desde el punto de vista un poquito diferente desde Alfredo. Es un libro muy seductor de cara al lector, porque penetra en el terreno del relato, principalmente de figuras célebres de la literatura, pero él se ha fijado principalmente en autores del siglo XVIII, del siglo XIX, ha unado distintos autores de distintas nacionalidades, autores que le han llamado la atención y los ha querido integrar en este libro de forma totalmente voluntaria. Es un libro que pertenece a la colección, como nos ha dicho el editor, La espada en el ágate, que la ha publicado Polibea ahora en el año 2018, y que tiene un exquisito prólogo, a mi modo de ver, de Luis Alberto de Cuenca, donde el propio autor ha traducido algunos de los textos del alemán y luego ha hecho también las ilustraciones en blanco y negro, en tinta y en gouache. Es una edición totalmente minuciosa, elaborada, es una preciosidad de creación artística en la que los personajes de todos los relatos, de los 18 relatos, como dice Luis Alberto de Cuenca, son reales e históricos. Pero no todos los relatos, a mi modo de ver, mantienen la misma tensión. Hay algunos que inciden más y atraen más al lector, como pasa en todos los libros de narrativa, donde el autor, yo creo que se recrea y crea un imaginario oscurantista que parte de la dicotomía de amor
de vida-muerte, de la dicotomía Eros-Tánatos, como os ha dicho Alfredo, donde el autor libera su yo narrativo a través de un narrador que incide en tercera persona, un mero observador que tiene la focalización desde fuera. Él no incide en el texto, simplemente va narrando. Es diferente del autor, pero crea un narrador muy curioso, muy inteligente. Un libro que encabeza curiosamente con una dedicatoria a su madre y a su hermano Juan, seguidamente una cita de Christian Hans Andersen sobre el hilo, y a continuación, antes de pasar a los relatos, hay un prefacio por parte del autor sobre el famoso mito de Teseo y el laberinto, que lo cuenta de forma espléndida y llega mucho a calar en los lectores. Yo creo que es un libro muy atractivo, que os va a gustar a todos y que realmente lo aconsejo que lo leáis. Todos los protagonistas de los relatos abogan en su vida literaria. Es curioso porque yo he estado investigando sobre las 18 biografías y todos inciden en el conocimiento religioso, humano y científico. Y son autores que realmente en su vida buscaron el más allá, el infinito, la realidad, el absoluto. Es una visión que Carlos nos da del libro, sobre una visión laberíntica y misteriosa sobre el enigma y principalmente sobre la muerte, lo telúrico, lo misterioso, lo enigmático, la noche, la enfermedad. Incide mucho en la muerte de los personajes, al igual que incide en el amor, es dicotómico, y todos están bañados por recuerdos, despedidas, adioses, silencios, enigmas, amores prohibidos, amores ocultos que había en el siglo XVIII, XIX y XX principalmente. Todos son del romanticismo, movimiento romanticismo principalmente alemán. Yo creo que Carlos juega mucho con las metáforas y hace un paseo imaginario a través de sus 18 o 19 personajes que vosotros como lectores descubriréis y veréis los elementos característicos de la narrativa de Carlos. Son como distintas pinceladas que inciden en distintos escritores, los cuales a él le han atraído, le han interesado y los ha aglutinado en este precioso volumen, que es una creación maravillosa. Yo creo que todos los relatos, unos más y otros menos, pero de todos se destila una fuerza y una potencia narrativa desgarradora, principalmente porque el autor ha indagado, ya ha investigado sobre todos y cada uno de los autores. Utiliza en el libro una prosa limpia, una prosa poética cuidadosa, muy elaborada, llena de metáforas, de palabras coloquiales. Es un lenguaje sencillo, atractivo a cualquier lector, pero que está muy hilado y banado con pinceladas de ingenio, de belleza, de agudeza, que inciden principalmente en la verosimilitud de cara al lector en cada uno de los relatos. Entonces, nada más leerlo, te salta la curiosidad de voy a indagar sobre este autor, porque es que a ver si es verdad lo que cuenta o lo ha disfrazado de ficción. Entonces ahí está la búsqueda, el enigma del lector, que para mí es principal. Bueno, él desglosa a Goethe, a Hölderlin, Jane Austen, Klein, Mary Shelley, Heine, Andersen, Pushkin, Tolstoy, de diversas nacionalidades y países, pero el denominador común yo creo que es la temática de la biografía de autores vista desde distintos ángulos y diferentes perspectivas, bajo diferentes matices, que él, como ilustrador, dibujante, pintor, crítico de arte, ilustrador y crítico de arte, cine y fotografía,
pues ha ilustrado, como antes os he dicho, en tinta negra y blanca y watch. Lo ha hecho de forma analítica, sencilla, y ha incidido sobre todo en algún aspecto de la vida de los personajes, o bien sobre la obra literaria de cada autor, o bien sobre algún personaje de las obras literarias de los autores. Únicamente darle las gracias, la enhorabuena y decirle que ha sido un placer, y preguntarle a Alfredo, por ejemplo, de todos los relatos o de todos los personajes, ¿cuáles son los que más te han atraído, por ejemplo? Bueno, favoritos míos son, por ejemplo, Mary Shelley. Tengo que decir que acabo de volver hace un par de semanas del Golfo de los Poetas en la costa italiana, y he descendido hasta la gruta de Byron, ¿no? De Byron iba, yo estaba en Portovesme, que es un puerto espectacular, ahí con unas rocas impresionantes, una iglesia a lo alto, totalmente romántica, totalmente de Byron y de Shelley y de Keats, y he bajado hasta la gruta de donde Byron llegaba nadando, y bueno, y allí en el Golfo de los Poetas fue donde naufragó y donde murió Shelley. Y también, bueno, conozco por ejemplo en Roma el cementerio protestante, que tan estupendo, tan lleno de vocaciones literarias, donde también está enterrado el pequeño hijo de Shelley, de Mary Shelley. Y bueno, Pushkin igual, también he recorrido los caminos literarios de Pushkin en Rusia. Estoy al día, ¿no? Incluso de las últimas opiniones de la poetisa Anna Akhmatova, cuando dice que en realidad Pushkin fue objeto de una conspiración por parte de los sicarios del zar Nicolás I, que fueron los que en realidad prepararon todo el duelo que tuvo con Dantes, ¿no? Y bueno, son personajes literarios que siempre han atraído mi atención, pues por lo intenso de sus vidas, ¿no? En el caso de Pushkin era también un hombre muy pendenciero, que tuvo más de 20 duelos y era un poco chulo, ¿no? Pero fue un escritor muy interesante, igual que la vida de Mary Shelley, pues al lado de su marido, al lado de Byron, y bueno, con su luego temprana viudez y con su creación, claro, del jovencito Frankenstein. También tengo que decir que en Roma, por ejemplo, en una de las basílicas donde empieza la ópera tosca, pues tuve la casualidad de descubrir con mi esposa una tumba que había en el suelo, que se nos enseñó allí, donde inicia el primer acto tosca, y que pertenecía a la condesa Frankenstein. Nos quedamos verdaderamente muy sorprendidos. Condesa princesa, ¿no? Princesa Frankenstein. Y entonces, pues yo no bajé, pero ella sí que bajó. Había que bajar ahí con unas escaleras profundísimas abajo. Y dije, anda, pues mira, pues a lo mejor, desde luego Mary Shelley ha sacado el título de Frankenstein de esta tumba, ¿no? Bueno, pues son anécdotas literarias. Os cuento de algunos de los personajes literarios que más me gustan. En realidad, pues todos los que ha incluido Carlos me encantan. La verdad es que a mí también, todos, pero principalmente he incidido y me ha gustado mucho la idea de Edgar Allan Poe, porque era un escritor, crítico, periodista norteamericano del siglo XIX, que fue realmente el inventor del relato detectivesco y que era enigmático, incidía sobre todo en los relatos y en los cuentos de terror, y el tema principal lo trata muy bien Carlos en sus relatos, el de la muerte, el entierro, la reanimación, la mezcla y dicotomía de los tánatos en un Poe que se dice que es uno de los grandes maestros del relato y de la literatura americana, que luego incidió de modo muy profundo en Borges, Italo Calvino, Nabokov, Paul Auster, y también Italo Calvino me ha gustado mucho. Tiene una trilogía espléndida.
y la combinatoria que hace Italo Calvino, que incide en el neorrealismo, el cuento fantástico, los juegos metaficcionales, literarios. Me ha parecido que Carlos lo analiza desde un punto de vista muy interesante y muy atractivo, o sea que os invitamos a los lectores a que consigáis leer hasta el final el libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora me toca hablar a mí. Bueno, muchas gracias a Claudio y a Raúl por permitirme presentar en un sitio tan bonito y tan emblemático como es el Centro de Arte Moderno, que es un sitio que siempre me ha encantado a mí desde que lo he conocido hace unos años. Porque además también es aparte de una librería muy bella, importante, es un museo también del escritor, sobre todo escritores sudamericanos, con vitrinas, con objetos personales de los grandes escritores, de no sé, Cortázar, Octavio Paz, Borges, etc. Bueno, también quiero hacer mención a mi editor, que yo le conocí hace poco más o menos un año, en noviembre. Presentó un libro de su colección de poesía, y entonces, pues casualmente, Pepe Cedijo, que es un gran amigo mío y un gran poeta, pues te voy a presentar a una persona que es muy admirada de Eugenio Dos. Claro, entonces me lo presentó, entonces inmediatamente me dijo: yo soy un apasionado de Sige. Entonces, como Sige es una novela que a mí me encanta, que yo pues descubrí y edité, ¿no? Que estaba inédita hasta el año 81, que fue cuando era el centenario de mi abuelo, pues ahí ya empezamos un poco a hablar de mi abuelo, y entonces vimos que coincidíamos mucho en los gustos, en la oceanografía de Telio, Sige, es decir, las obras que a nosotros más casi nos gustaban. Y entonces, a raíz de eso, pues ya pues yo le hablé también de que yo escribía, y le presenté una serie de libros míos, y entonces pues inmediatamente pues le gustaban mucho todos los libros, y de hecho pues también me va a publicar libros de poemas, aforismos, haikus. O sea que se ha establecido una fraternal amistad. Y además una cosa que tengo que señalar es que es un editor que, aparte de ser muy comprensivo con el autor y muy flexible a las opiniones del autor en todos los aspectos, pues también es una persona que sobre todo ama mucho el libro que va a editar, el autor que va a editar. No piensa en el sentido económico. Carlos, también has venido a hablar de tu libro. Sí. Sino que él ve el libro también como una obra de arte, como una obra bien hecha. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un grandísimo editor. O sea que me parece que es una editorial que, aunque sea pequeña, es muy selecta y está dirigida por una persona muy especial. Entonces quiero señalar eso. O sea que, y ya hemos establecido una amistad que yo espero que sea para toda la vida. Bueno, voy a hablar un poco de mi libro. En realidad mi libro se gesta un poco porque yo, en una época de mi vida, ya hace unos años que empecé a recoger, porque me parecía interesante, una serie de anecdotarios de escritores, de músicos, de pintores. Entonces publiqué por fin un libro que es muy curioso, porque realmente me encontré a la hora de hablar sobre libros de pintores, sobre anecdotarios de pintores, entonces me encontré con que de músicos, de escritores, de políticos había muchos anecdotarios, pero en cambio de pintores había poco, salvo alguna cosa de Volar y poco más. Y entonces publiqué este libro, Viviente Píxeles, que espero reeditarlo porque no quedé completamente contento con la cubierta, con la producción de los dibujos, y bueno, espero reeditarlo. Y entonces, al enfrentarme con los escritores, me encontré con que hice una selección de 35 escritores. Me encontré que, más que anécdotas, lo que encontraba, lo que me parecía interesante, eran más bien relatos, eran más bien historias, sobre todo en momentos decisivos, que además reflejaban curiosamente muy bien la personalidad
luego literaria y humana del autor. Entonces realmente esto, más que un homenaje a la literatura o una semblanza de escritores, es recoger momentos decisivos de esos escritores, sobre todo en el aspecto del amor y de la muerte. Reconozco que es un libro un poquito, digamos, no triste, pero sí un poco dramático, en general, porque los amores siempre son al final desamores. Casi todos los relatos acaban o en muerte, o en suicidio, o en duelo, ¿no? Duelo que se conduce a la muerte, es decir, que realmente es un poco gráfico, ¿no? Entonces, seleccioné 35 relatos, pero luego haciendo una curva me di cuenta de que seleccioné solamente estos 18 que están aquí reflejados, porque quería que primero tenían como más sustancia literaria, y por otro lado, para hacer los relatos, y por otro lado eran más relatos que anécdotas, y por otro lado tenían una cierta unidad. Yo creo que los autores son muy diferentes, porque está desde Marlowe hasta Italo Calvino, o sea, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pero eran, digamos, tenían una cierta unidad de reflejar un espíritu romántico, una dicotomía un poco de eros y tánatos, de amor y muerte. Y por eso, pues, al final resultó este libro. Es verdad que los relatos son un poco diferentes, también dependen un poco del tipo de historia que quiero contar o voy a contar, porque hay unos que son más bien de tipo periodístico, porque pues es cuando le acusan a Poe de haber matado a la prostituta y haberla tirado al Támesis, o al río Hudson. Hay otros que son, por ejemplo, de cuando John Price decide suicidarse y va al lago Vance y ahí se suicida. Hay otros curiosos de ternura, como es el que vamos a leer, hoy voy a leer, que es una premonición que tuvo una mendiga con Rilke, al regalarle a Rilke una rosa, y luego veréis que Rilke luego muere a causa de una rosa, pinchado por una rosa. Es decir, que claro, depende un poco. Entonces yo en algunos relatos los he redactado de una manera más periodística, vamos a decir, más de un relato casi policíaco a veces, y en otros, por ejemplo el de Calvino, ahí he intentado hacer más una especie de virguería literaria, haciendo un poco de imitación del estilo del propio Calvino, como si el relato lo hubiera contado el propio Calvino, ¿no? Imitando alguna cosa para darle un poco más de intriga dentro de esa cosa un poco fantástica que tiene Calvino, y a la vez muy mediterráneo también. Y, o sea que depende un poco del carácter de cada relato. Y bueno, y solamente quería justificar un poco el título de Hilos de Ariadna, leyéndoos el prefacio, muy brevemente, porque claro, quiero reflejar un poco los hilos, como en el laberinto del Minotauro de Teseo, pues como, digamos, estos autores, su sufrimiento vital, en general hay un sufrimiento vital, quieren reflejar un poco, o sea, cómo ellos desarrollan los propios hilos de su propia vida. Por eso se llama Hilos de Ariadna. Entonces, voy a leer el prefacio muy brevemente. El título de este libro, Hilos de Ariadna, se inspira en el famoso mito de Teseo y el laberinto. Por aquel entonces la ciudad de Atenas estaba bajo el dominio de Cretense. Ariadna era hija del rey Minos de Creta y de Pasífae. Su padre tenía encerrado al Minotauro en el famoso laberinto del Dédalo, laberinto del que no podía escapar nadie, y debía alimentarlo con la sangre de 7 mujeres vírgenes cada 9 años. La tercera vez que los atenienses debían pagar su tributo, Teseo, hijo de Geo, rey de Atenas, se ofreció para matar al Minotauro. Ariadna vio a Teseo y se enamoró perdidamente de él, por lo que decidió ayudarle con la condición de que se casara con ella y la alejara de su temible padre Egeo. Teseo aceptó, y así fue como Ariadna le regaló un ovillo de hilos dorados para que una vez en el interior del laberinto fuera desenrollándolo y pudiera servirle de guía en el camino de regreso. Como hilos de Ariadna, en el laberinto de su existencia,
Así son las curiosas historias de escritores que se desarrollan en este libro. En ellas hay lugares para adentrarse en la telaraña de la vida de estos grandes escritores de las letras, Marlowe, Goethe, Hölderlin, Jane Austen, Heine, Heinrich von Kleist, Shelley, Pushkin, Andersen, Poe, Dostoyevsky, Tolstoy, Mark Twain, Verlaine, Rimbaud, Rilke, Robert Walser, Kafka y Cavill, y su emocionante relación con los abismos fundamentales del Eros y del Tánatos, del amor y de la muerte. Quedarán aquí hilos más que suficientes para tejer una apasionante trama narrativa, ya de un carácter o de una sublime decisión, ya de un hecho o de una circunstancia. En cualquiera de los casos, las breves historias y leyendas que constituyen este libro traslucen significativamente la singular personalidad de cada escritor, turbulenta muchas veces, tierna otras también, acompañadas de unas ilustraciones que pretenden ser otra forma de iluminación. Muchas gracias. Y a continuación vamos a proceder a la lectura de 4 de los relatos, son breves, o sea que no os asustéis, acompañados de la viola de Leos Vicent, que es un gran músico, y vamos a leer 4 relatos. En primer lugar va a leer Candela Delgado, que es actriz, bueno, está empezando a estudiar arte dramático, y que yo la conozco porque es hija de mi gran maestra de danza, Blanca Castillo, y entonces hace poco ha representado una obra que se llama La Visita en el microteatro, ¿cómo se llama? El Escondite, ¿no? El Escondite Teatro, sí. El Escondite Teatro. Y la verdad es que me quedé muy fascinado de lo bien que actuaba, de la voz que tenía tan buena, tan vocalizaba tan bien, ¿no? Y percibía tan bien, y era muy expresiva. Y claro, yo luego me di cuenta de que, bueno, aparte que su madre también es una gran actriz, sobre todo es una gran actriz, aparte una gran maestra de danza. Sí, pues también me di cuenta porque resulta que ella es nieta del gran actor Fernando Delgado, que a su vez también es muy amigo de mi hermana Esperanza y de mi cuñado Ignacio, ¿no? que incluso ha hecho una obra, ¿no? Fernando Delgado ha hecho una obra, o vaya sola, no sé, de Ignacio, o sea que la verdad es que hay una relación también ya casi familiar entre nosotros. Así que nada, pues vas a leer Mark Twain y el espectro del muerto. Y la fiesta que tú vas a interpretar, bueno, tenía que decir que ella va a leer y en algún momento determinado pues hay una pausa y entonces él interpreta unos cuantos segundos de música. O sea, no va a ser constantemente acompañado, sino solamente en momentos determinados de música. Vale. Cuando apenas contaba 8 años de edad, momentos después de haberse escapado aquel día del patio de su escuela en la aldea de Hannibal, Sam Clemens, el futuro escritor Mark Twain, se encontró con Tom Blankenship. Tom tenía la misma edad que Sam y era el más envidiado por los otros niños de la localidad. No acudía a la escuela. Iba descalzo desde que empezaba la primavera hasta las primeras nevadas. Si se le antojaba, podía pasarse el día pescando, nadando o remando en una canoa. Claro que también hemos de decir que no tenía madre y que su violento padre lo apaleaba frecuentemente en sus accesos de furia de borracho. No se lavaba e iba vestido con harapos. Rara vez tenía suficiente para comer y en ocasiones, cuando su padre estaba bebido, se veía obligado a dormir en alguna cuba volcada. Con todo, resultaba tentador para Sam buscar la compañía de este muchacho resuelto, aventurero y libre. «Hola Tom, ¿a dónde vas?», le preguntó Sam. «Voy a pescar al río. Tengo escondida en la orilla una barquichuela que fue arrastrada por la corriente debido a la tormenta de la semana pasada. No hay mucha profundidad. Qué bueno sería que no tuvieras que ir a esa dichosa escuela y que pudieras venir conmigo». «Ya lo creo que voy a ir. Estoy harto de la escuela», dijo Sam.
encantaba permanecer en el Mississippi más que en ningún otro lugar. Aquello de remar contra la corriente era glorioso, así como dejar que el bote fuese arrastrado por el río sin más esfuerzo que dirigir el timón. Ambos muchachos se embarcaron rápidamente en la barquichuela para pescar. Cada uno atrapó 2 peces en los palos, y ya entrada la tarde, atracaron la barca, encendieron una hoguera y los cocinaron. Después de una deliciosa zambullida en el agua para refrescarse, se tiraron sobre el cesto, y estuvieron charlando un rato, tomando aquel sol generoso, hasta que llegó el ocaso, con sus nubes flotantes hacia el sur. La luna se elevó más tarde por encima de sus cabezas. Se había hecho muy de noche. El pequeño Sam pensó que probablemente toda su familia estaría buscándole en los últimos rincones del pueblo. Se imaginó llegando en silencio a casa y la lluvia de reprimendas que le esperarían. «Ya sé lo que voy a hacer», le dijo a su compañero de aventuras. «No voy a ir a casa para nada. Me colaré en el bufete de mi padre y dormiré allí. Mañana por la mañana todos estarán tan contentos de que no me haya ahogado que me dejarán en paz y no me reñirán». «Es una buena idea», asintió su amigo. Entre 2 calles se despidieron y se separaron. A Sam no le costó trabajo colarse por la ventana del pequeño despacho de su padre. Junto a la ventana había un sofá destartalado. Se quitó los zapatos con 2 pataletas, se sentó en el sofá y a los pocos minutos se quedó dormido. Pero enseguida, la luz de la luna que se filtraba por la ventana lo despertó. Se sentó de golpe, miró en torno y fue reconociendo poco a poco lo que le rodeaba. De repente vio algo inquietante. Ahogando un grito y temblando, el muchacho observó una figura de un hombre tendido sobre la camilla del suelo. ¿Quién sería? ¿Estaría inconsciente? En el momento en que Sam se recuperaba de la sorpresa, la luz de la luna iluminó con intensidad la silueta inmóvil de aquel hombre. ¡Santo cielo! No podía ser. Lo que ahora se le mostraba de un modo patente era el rostro lívido de un hombre muerto, y en el propio despacho de su padre, el juez Clemens. Sam, asustado, se puso los zapatos lo más deprisa que pudo, se escabulló por la ventana como un gato y de un salto alcanzó la calle. Emprendió una veloz carrera cuesta arriba, huyendo del espectro del muerto por las calles bañadas de luna. No brillaba una sola luz en casa de los Clemens. El chiquillo trepó ágilmente hasta el tejadillo del porche y, al encontrarse abierta de par en par la ventana de su habitación, penetró en ella. Sin hacer ruido, se tendió junto a su hermano, intentando no moverse mucho y dormir, aunque le fue imposible, y no pegó ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, se armó de valor para hacer frente a sus padres, pero no fue necesario. Todos estaban centrados en lo que le había sucedido con el muerto. Sin que Sam preguntase nada, le hablaron de un asesinato espeluznante. 2 viajeros españoles se habían enzarzado en una riña de borrachos apenas desembarcaron en Hannibal. Sacaron los cuchillos, y uno de ellos se hundió en el pecho del más desafortunado. El juez Clemens pudo atrapar al asesino y meterlo en la cárcel. Aquel mismo día fue juzgado y declarado culpable. Sam, en su imaginación, le daba vueltas a lo sucedido y se le revolvían las tripas. Sabía que el espectro del muerto le perseguiría durante un buen tiempo. Y así sucedió. Los meses siguientes al suceso, el muchacho no dejó ver en sus sueños aquel pálido cuerpo lunar muerto. A continuación, mi hijo Thiago va a leer la despedida de Heinrich von Kleist. ¿Me escucháis todos? Sí, Vale.
Creo que no me va a hacer falta, ¿no? No pasa nada, es cosas del directo. Página 45. Ya, el índice. Es 43, casi. ¡Ay! Es 45. ¿Así? La despedida de Heinrich von Kleist. En los pinares que rodean Potsdam hay posadas instaladas en medio de los bosques y a lo largo del lago Wannsee. Una gracia melancólica envuelve las ondulaciones de los senderos cargados de matorrales espesos que desaparecen detrás de troncos grises y rosados. En invierno y entre semana, los hostales son poco frecuentados. Por eso, el posadero Stimming se asombró al ver bajar una pareja de un carruaje aquella tarde del 20 de noviembre de 1811, a una hora en que cae rápida la noche y las espesas nieblas suben desde el lago e invaden el paisaje. Tras despedir al cochero, los viajeros entraron en el hostal. Se inscribieron como Heinrich von Kleist y Henriette Vogel y pidieron 2 habitaciones. Les mostraron 2 cuartos acogedores del piso alto, en donde se instalaron inmediatamente. Al hostelero le llamó la atención que ambos huéspedes no llevasen equipaje. Después de un breve descanso, el hostelero Stimming los vio salir y alejarse por los bosques. Pasearon durante 1 hora aproximadamente. Luego regresaron, encargaron una cena ligera y solicitaron que se les subiera un escritorio y velas en abundancia. Después se encerraron en sus respectivas habitaciones. A las 4 de la madrugada llamaron y pidieron que les llevaran café. Stimming habría podido afirmar que nunca había visto a 2 seres que dieran una mayor impresión de serenidad. Al día siguiente, y tras la frugal comida del mediodía, la pareja fue a pasear a orillas del lago. Dijeron al posadero que querían que les llevara allí el café. No era costumbre tomarlo al aire libre con aquel tiempo húmedo y frío, pero pidieron el favor con tanto empeño que Stimming envió a su camarera, la señorita Ribisch, a poner una mesita y 2 sillas en el lugar indicado. Entretanto, la pareja andaba alegremente, conversando entre los pinos y tirando piedras al agua, y ambos se fueron alejando del lugar en donde habían tomado el café. Mientras tanto, la señorita Ribisch recogió la mesa y dejó de oír las voces de ambos huéspedes. De pronto, al alejarse con el servicio, la camarera oyó un disparo al que en un principio no prestó mucha atención. Pero poco después, cuando habían dado algunos pasos más, escuchó una nueva detonación. Pensó que la despreocupada pareja se divertía tirando al blanco como lo hacían a veces los paseantes domingueros. Cuando volvió sobre sus pasos, ya no se oían conversaciones ni risas. Un siniestro silencio reinaba en el bosque.
La camarera regresó y vio que no estaban sentados a la mesa. La señorita Ribish miró en derredor. Al principio no vio a nadie, pero al mirar hacia la lejanía, divisó, con espanto, el cuerpo de la mujer recostado en la falda de un pequeño montículo con las manos cruzadas sobre el pecho. A su lado yacía el cadáver del hombre, arrodillado ante ella, con una pistola aún humeante en la mano. La resolución de la pareja de morir juntos había nacido en el mismo momento en que se vieron por primera vez hacía 2 años en un salón de Berlín. Aquellos 2 seres que llevaron una vida tan solitaria no se resignaban a la idea de morir solos. Les hacía falta un compañero con quien irse de la mano al reino de las sombras, y eligieron el lago Wannsee en los bosques cercanos a Potsdam como lugar para terminar con su vida. Heinrich von Kleist fue un hombre inestable y conflictivo, eufórico y depresivo alternativamente. Sumido en la pobreza y deprimido por la ocupación francesa, Kleist se hallaba abandonado por su familia y los amigos en la época final de su vida. Su amante, Henriette Vogel, era una mujer casada y enferma de cáncer. Sobre la mesa de la habitación, Kleist había dejado escrito: mi vida, la más atroz y llena de toda clase de tormentos que haya vivido un hombre, va a quedar compensada por la más dulce de las muertes. Bueno, como habéis podido comprobar, mi hijo, aparte de ser profesor de literatura, es un gran narrador. Lee muy bien, ¿no? Es una gran lectora de literatura. Si lo dice el padre. Bueno, ahora va a leer Marina Loccio, que es bailarina y también es actriz. Va a leer el relato El amor imposible, el amor prohibido de Jane Austen. ¿Me escucháis? Sí. Soñaba con el verdadero amor. Era Jane Austen, hija de un párroco anglicano, el reverendo George Austen, y de Cassandra Lane, dama de origen aristocrático. La joven había recibido una exquisita educación y, aunque ya escribía desde la adolescencia, tenía poco bagaje existencial. Vivía con sus padres y sus hermanos en la rectoría de Steventon, del condado de Hampshire, un pueblo alejado de la capital londinense. Y he aquí que, al fin, un hombre le hará vivir una gran pasión amorosa. Se trata de Tom Lefroy, un irlandés que conoce en su propia casa y que provocará a Austen para que desafíe las convenciones sociales. Los padres de Jane Austen querían que su hija se casase para alcanzar una buena posición social,
el camino que debía seguir toda chica que se apreciase en la Inglaterra burguesa de 1795. El elegido era el joven adinerado Harris Bidwider. Sin embargo, Thomas Lefroy irrumpe en el mundo de la joven con su arrogancia y lo vuelve todo del revés. ¿Puede la joven Jane rechazar el pretendiente elegido por sus padres, desafiando aquellas normas de vida y tradición? Tom Lefroy residía en Londres y era un auténtico vividor. Cuando su tío le manda al pueblo de Jane para que cambie de aires, Tom iniciará el acoso y derribo de la joven, que vivirá ese amor como la mejor novela de su vida. Fue un auténtico flechazo. Jane Austen le conoció cuando ella tenía 20 años, en un baile navideño, durante la visita de Tom a sus tíos en Hampshire, en la Navidad de 1785. Al entrar el joven en la sala, Jane Austen estaba leyendo a sus oyentes la última novela que había escrito. Tom le hizo algunas observaciones acerca de lo rebuscada que era aquella forma de escribir. Aunque un poco molesta, Jane pensó que tal vez tuviera razón, y le concedió 3 bailes con el consiguiente disgusto de su padre. «Ven aquí, mi amor», le dijo Tom, al terminar de bailar la última pieza, llevándosela a los jardines de la casa, en donde la abrazó y la besó apasionadamente sin que Jane se resistiese. La llevó después a uno de los corredores oscuros de la mansión. Tom no pensaba dejarla ni un solo instante. Quería saber qué sentía ella por él, ahora que él le había confesado su amor. Aunque sorprendida por el impulso del joven, Jane no lo rechazó como él temía. «Nos vemos después, Tom», dijo ella. Ya era tarde para arrepentimientos. Tom sintió que la amaba tanto que ya no importaba más que ella, solamente ella. Por ella estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero si fuera preciso. «Por favor, nos pueden ver, y a mis padres no creo que les hiciera ninguna gracia. Quieren que me case con el joven Wither», continuó diciendo ella, angustiada y temerosa de que alguien los descubriera. Pero ella sentía lo mismo por él. Sentía que le amaba con toda la pasión que podía expresar. Mas sabía que no podía ser, que sus padres no lo aprobarían. Sabía que su amor estaba condenado a ser un amor prohibido. Aunque tenía ya una certeza dentro de su corazón. Si no era él, no sería nadie más. Tras las vacaciones navideñas, Tom tuvo que regresar a Londres. En agosto de 1796, Jane Austen visitó la capital para ver a su amado, que se alojaba en la casa de su tío. Aunque su amor se vio así acrecentado, ninguno de los dos se atrevió a contradecir a sus respectivas familias. Al terminar sus estudios, Tom volvió a Irlanda para ejercer la abogacía y se casó con la hermana de su mejor amigo de la infancia. A su primera hija, nacida el 24 de junio de 1802, le llamó Jane en recuerdo de su amor juvenil. Jane Austen permaneció siempre soltera, pero no olvidó nunca a Tom. Muchas gracias a los 3 grandes lectores. Ahora, por último, voy a leer yo La rosa y la espina de Rainer Maria Rilke.
En su trayecto a la universidad en París, el poeta alemán Rainer Maria Rilke pasaba todos los días en compañía de una amiga francesa por la misma calle. En una esquina de esta calle estaba siempre una mujer que pedía limosna a los transeúntes. Eternamente sentada en el mismo lugar, inmóvil como una estatua, la mendiga extendía la mano con los ojos fijos en el suelo. Mientras que su acompañante francesa solía darle alguna moneda, Rilke nunca lo hacía. Un día la joven, intrigada, le preguntó al poeta: ¿por qué no le das nunca nada a esta pobrecilla? Le tendríamos que regalar algo a su corazón y no solo a sus manos, respondió el poeta. Al día siguiente, Rilke llegó con una espléndida rosa, la puso en la mano de la mujer y se dispuso a continuar su camino. Entonces sucedió algo inesperado. La mujer alzó por fin su vista, miró al poeta, se levantó como pudo del suelo, tomó su mano y la besó. Luego le predijo: una rosa le romperá el corazón como esta rosa me la ha roto a mí. Y se alejó estrechando la rosa contra su cuerpo. Durante una semana nadie volvió a ver a la mendiga, pero transcurrieron los 7 días, la ardienta apareció de nuevo sentada en la misma esquina, con la cabeza baja, silenciosa e inmóvil como siempre. ¿De qué habrá vivido estos días que no ha recibido nada?, se preguntó la joven francesa. De la rosa, le respondió Rilke. Muchos años después, en los últimos días de su existencia, Rilke vivía retirado en el castillo de Misot, en Suiza. Muy amante de las flores, especialmente de las rosas, cuidaba allí de su jardín. Cierto día, mientras trabajaba en un rosal, se pinchó con la espina de una de sus rosas. A raíz de este incidente, su estado de salud fue empeorando cada vez más. Finalmente, el poeta murió de una leucemia en diciembre de 1926. En su tumba se puede leer un epitafio que él mismo dejó escrito en su testamento el 27 de octubre de 1925. Reza así: Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liebe. Rosa, o contradicción pura, ilusión, no ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. Pues dan ganas de no cerrar y que pues, sencillamente os quedéis con las notas de
de Oz y de estos magníficos 4 relatos que bueno, se han leído nuestros gentiles lectores en esta sesión tan especial. Por mi parte, nada más. Ya está sobradamente explicitado el propósito del libro, y yo creo que quienes os naveguéis por estos cuentos, pues os vais a encontrar pues un retablo de momentos decisivos que jalonan la historia de la literatura y sobre todo y especialmente de nuestra modernidad literaria. Por mi parte, nada más. Volver a daros las gracias por estar aquí, y como siempre digo, no hay presentación que se precie sin firma, y no hay firma sin compra de libro. Creo que amablemente Claudio y Raúl os servirán los libros ahí arriba. Muchas gracias. Ahora contra la bola. Probablemente sí. A las 9, pero... No, pero hay que...